Capítulo 1. El yate del miedo. La prisión flotante. Anatomía del Splendor. Para desentrañar el misterio de la muerte de Natalie Wood, el primer paso forense es aislar y comprender la escena del crimen. El escenario no era una mansión en Beverly Hills con múltiples salidas y testigos potenciales. Era el Splendor, un yate a motor de 60 pies de eslora, aproximadamente 18 metros. A simple vista, representaba el pináculo del lujo de Hollywood en 1981. Pero en la práctica forense, una embarcación de ese tamaño anclada en mar abierto es una prisión flotante. El espacio es claustrofóbico, las paredes son delgadas, y el sonido viaja con facilidad a través de los conductos de ventilación y los mamparos de madera. El fin de semana de Acción de Gracias, el Splendor zarpó de Marina del Rey hacia la isla Santa Catalina. A bordo solo había 4 almas. Natalie Wood, de 43 años, una de las estrellas más brillantes de su generación. Su esposo, Robert Wagner, de 51 años, un titán de la televisión gracias a la serie Heart to Heart. El actor Christopher Walken, de 38 años, quien acababa de ganar un Oscar y coprotagonizaba con Natalie la película Brainstorm. Y finalmente, Dennis Dybern, el capitán del barco. Un hombre cuyo sustento y lealtad dependían enteramente de las firmas en los cheques de Wagner. Esta no era una reunión de amigos buscando relajación. La inclusión de Walken en lo que debía ser un viaje familiar fue el catalizador de una tormenta psicológica perfecta. El yate se convirtió en un tablero de ajedrez donde se jugaba una partida de celos profesionales, inseguridades románticas y un consumo masivo de alcohol, que comenzó desde el momento en que soltaron amarras. La profecía y la fobia. El terror a las aguas oscuras. El elemento más disonante de la narrativa oficial del caso es el agua misma. La versión firmada por el forense en 1981 sostiene que Natalie Wood, enfundada en un camisón de franela, calcetines y una pesada chaqueta de plumas roja, salió sola a la cubierta de popa a medianoche, bajo una lluvia helada, para intentar ajustar las amarras del bote inflable Valiant, que golpeaba contra el casco. Según esta versión, resbaló, cayó al agua y se ahogó accidentalmente. Para cualquier analista de comportamiento, esta teoría no solo es improbable, es psicológicamente imposible. Natalie Wood sufría de una hidrofobia clínica, severa y documentada. Este terror no era un capricho de estrella, tenía raíces profundas y traumáticas. Cuando Natalie era solo una niña, su madre, una inmigrante rusa muy supersticiosa, le leyó el futuro y le advirtió con terrorífico fervor: «Ten cuidado, morirás en aguas oscuras». Esta profecía gitana persiguió a la actriz toda su vida. El trauma se solidificó años más tarde durante el rodaje de The Green Promise, 1949, cuando un error en el set provocó que un puente colapsara, arrojando a la joven Natalie a un río embravecido. Estuvo a punto de ahogarse y sufrió una fractura en la muñeca izquierda, una deformidad que ocultó el resto de su vida con grandes brazaletes. Debido a esto, Natalie jamás nadaba en el océano. Detestaba el mar abierto y sentía pánico de estar sola en la cubierta de noche, incluso en aguas tranquilas. Familiares y amigos íntimos testificaron que Natalie no habría puesto un pie en la cubierta trasera, bajo la lluvia, en la oscuridad absoluta para lidiar con un bote de goma resbaladizo. Si el ruido del bote le molestaba, habría enviado al capitán Dybern o a su esposo. La idea de que superó la fobia más grande de su vida por un simple ruido de cuerdas es el primer gran insulto a la inteligencia en este expediente. El aislamiento logístico de Isthmus Cove. El lugar donde ocurrieron los hechos tampoco fue una coincidencia, sino un factor crítico en el encubrimiento posterior. La noche del 28 de noviembre de 1981, el Splendor no estaba atracado en el puerto principal y bullicioso de Avalon, sino anclado frente a Isthmus Cove, Two Harbors. En pleno noviembre, Isthmus Cove es un área remota, escarpada y prácticamente desierta. No hay luces de ciudad que iluminen el agua. La oscuridad es absoluta, absorbente y total. Esa noche en particular, las condiciones meteorológicas estaban empeorando rápidamente.
Una tormenta invernal se estaba gestando, trayendo consigo vientos cortantes y bajando la temperatura del agua a unos letales 12 grados 54 deg. En estas condiciones, el tiempo de supervivencia de un cuerpo humano en el agua antes de que la hipotermia paralice los músculos es de apenas unos minutos, especialmente cuando la ropa absorbe litros de agua salada, convirtiendo una chaqueta de plumas en un ancla de plomo. El anclaje en Isthmus Cove proporcionó un aislamiento táctico. En este rincón de la isla, las celebridades de Hollywood no estaban sujetas al escrutinio inmediato de la policía de Los Ángeles. Eran los dueños del entorno. Las autoridades locales en Catalina dependían del turismo y el prestigio que estas estrellas aportaban. Cuando ocurriera la tragedia, este aislamiento geográfico aseguraría que las primeras horas cruciales, la ventana de tiempo donde se establece o se contamina una escena del crimen, estuvieran bajo el control absoluto de los sobrevivientes del yate, no de los investigadores forenses. El escenario estaba cimentado. Una mujer aterrorizada por el mar, atrapada en un barco con 3 hombres intoxicados, en medio de la oscuridad total. Capítulo 2. El sonido de los cristales. Para comprender el clímax letal que tuvo lugar a bordo del Splendor, la investigación forense debe retroceder unas horas, trazando la línea de tiempo de la intoxicación y la hostilidad. La noche del sábado 28 de noviembre no comenzó en el yate, sino en tierra firme, en el restaurante Dogs Harbor Reef, el único establecimiento abierto en la remota zona de Isthmus Cove. Los testimonios del personal del restaurante y de los clientes presentes esa noche son unánimes. La mesa de Wagner, Wood, Walken y el capitán Davern era el epicentro de un consumo de alcohol alarmante. Según los registros de la factura y las declaraciones de la camarera, el grupo consumió múltiples botellas de champán, vino y una cantidad significativa de cócteles fuertes a lo largo de varias horas. En toxicología forense, el alcohol no es solo un depresor del sistema nervioso. En altas dosis, actúa como un potente desinhibidor y un acelerante de la agresión, nublando el juicio y amplificando la paranoia. La dinámica en la mesa era visiblemente tóxica. Christopher Walken, en la cúspide de su carrera tras ganar el Oscar por The Deer Hunter, representaba todo lo que Robert Wagner sentía que estaba perdiendo. Wagner era una estrella de la televisión, un medio considerado en esa época como el hermano menor del cine. Walken era el artista, el intelectual, y lo más peligroso para el ego de Wagner, el coprotagonista más joven de su esposa. Natalie, atrapada entre la lealtad a su marido y la admiración profesional por Walken, intentaba mediar en una atmósfera que se volvía cada vez más densa. Cuando el grupo finalmente abandonó el restaurante cerca de las 10:30 p.m., para abordar el bote inflable Valiant y regresar al yate, apenas podían mantener el equilibrio. La mecha ya estaba encendida. Solo faltaba el detonador. El detonador. La botella rota en el salón principal. Una vez a bordo del Splendor, la situación pasó rápidamente de la tensión pasivo-agresiva a la confrontación abierta. El diseño interior del yate es crucial aquí. El salón principal es un espacio confinado, con el camarote principal de Wagner y Wood en la popa, la parte trasera, y los camarotes de invitados, y la tripulación hacia la proa, la parte delantera. En un barco de madera y fibra de vidrio, el sonido no se disipa, rebota y se amplifica. Según el testimonio fundamental del capitán Dennis Davern, quien observaba la escena desde la proximidad del puente de mando, la discusión estalló por motivos profesionales que rápidamente mutaron en ataques personales. Walken le sugirió a Wagner que Natalie debería concentrarse en su carrera cinematográfica y no estar confinada a las exigencias de un ama de casa de Hollywood. Para Wagner, esto fue una invasión inaceptable de su matrimonio y su autoridad. La respuesta de Wagner no fue verbal, fue física y violenta. Agarró una botella de vino y la estrelló con furia contra la mesa de cristal del salón, haciéndola añicos. El sonido de los cristales rotos resonó por todo el yate. Inmediatamente después,
Wagner gritó la frase que definiría el motivo del altercado. ¿Qué intentas hacer tirarte a mi mujer? What are you trying to do, fuck my wife? Este estallido de furia marca el punto de no retorno en la línea de tiempo forense. Nos demuestra el estado mental de Wagner minutos antes de la desaparición de Natalie. Estaba iracundo, celoso, altamente intoxicado y propenso a la violencia física hacia los objetos de su entorno. Walken, reconociendo el peligro inminente y la inestabilidad de Wagner, optó por retirarse inmediatamente a su camarote en la proa, cerrando la puerta y aislándose del conflicto. Natalie, disgustada y humillada por el comportamiento explosivo de su esposo, abandonó el salón y se dirigió hacia el camarote principal en la parte trasera del barco. Wagner no dejó que la discusión terminara ahí. La siguió. La cubierta de popa y el frío silencio. A partir de este momento, dependemos de la acústica del yate y del testimonio del único testigo despierto en las áreas comunes, el capitán Davern. Tras la retirada de Walken, Davern escuchó cómo la discusión entre Wagner y Wood continuaba, pero ahora se había trasladado. Las voces cargadas de ira provenían de la cubierta de popa y de la zona del camarote principal. Davern testificó haber escuchado gritos intensos, insultos y, lo que es más escalofriante para la investigación, el inconfundible sonido de un forcejeo físico. Escuchó golpes sordos contra los mamparos del barco, un ruido de impacto que no correspondía al balanceo natural de la embarcación contra las olas. El capitán intentó intervenir asomándose a la cubierta, pero Wagner, con una mirada enloquecida, le ordenó secamente: «Aléjate, no te metas en esto». Davern retrocedió, intimidado. La pelea continuó durante unos minutos más en la cubierta trasera, el área exacta donde estaba amarrado el bote inflable Valiant. Y entonces, ocurrió la anomalía más grande de la noche. Los gritos no se apagaron gradualmente. No hubo un portazo final que indicara que uno de los dos se había ido a dormir. Hubo un silencio súbito y absoluto. En la investigación de homicidios, un cese abrupto del ruido durante un altercado violento suele indicar un trauma físico severo. Un golpe que causa pérdida de conocimiento, estrangulamiento, o en este caso, un cuerpo cayendo a las oscuras y heladas aguas del Pacífico. Minutos después de ese silencio, Robert Wagner regresó al puente de mando. Estaba despeinado, sudoroso a pesar del frío, y con una actitud radicalmente distinta. Se sirvió otro vaso de whisky, miró a su capitán y pronunció la frase que iniciaría el encubrimiento logístico. «Natalie no está». No dijo, se calló. No gritó pidiendo ayuda. Simplemente constató una ausencia, marcando el inicio de las horas perdidas. Capítulo 3. Las horas perdidas. El reloj a bordo del Splendor marcaba aproximadamente la medianoche cuando el silencio absoluto reemplazó a los gritos en la cubierta de popa. Robert Wagner apareció en el puente de mando, donde el capitán Dennis Davern aguardaba en un estado de tensión palpable. Wagner, con la ropa desordenada y el rostro enrojecido, no mostraba el pánico de un esposo cuya mujer acaba de caer por la borda en medio de una tormenta. Su actitud era fría, calculadora, y según los estándares forenses modernos, profundamente incriminatoria. Se sirvió otro trago de whisky, miró a Davern y pronunció las palabras: «Natalie no está». La respuesta natural, el instinto humano básico ante la desaparición de un ser querido en el océano de madrugada, es el pánico activo. Davern, conociendo las letales corrientes de Isthmus Cove y el terror patológico de Natalie al agua, reaccionó de inmediato. Hizo ademán de encender los potentes reflectores de búsqueda del yate, los floodlights, y de arrancar los motores para iniciar maniobras de rescate, además de alcanzar la radio VHF para emitir un Mayday a la Guardia Costera. Fue entonces cuando Wagner dictó una orden que cambiaría la tipificación legal del caso de accidente trágico a homicidio por negligencia maliciosa. Agarró el brazo del capitán y le prohibió encender las luces. Su justificación, registrada en declaraciones posteriores, fue escalofriante. «No enciendas los reflectores. No queremos llamar la atención.
No queremos un escándalo. En la investigación criminal, la negativa a utilizar los recursos de salvamento disponibles en el minuto cero constituye la mens rea, la mente culpable. Si Natalie Wood estaba en el agua, luchando por mantenerse a flote junto al casco del barco o intentando aferrarse al bote de goma, encender los reflectores del Splendor habría iluminado la bahía entera, permitiendo su localización visual inmediata. Al mantener el yate en la oscuridad absoluta, Wagner no estaba protegiendo su reputación, estaba garantizando que nadie, ni siquiera ellos mismos, pudiera ver lo que estaba ocurriendo en el agua. La fisiología del terror. El reloj biológico a 12 Geirusrek. Para entender la magnitud criminal de estas horas perdidas, el documental debe sumergir al espectador en la cruda realidad de la medicina forense y la fisiología de la supervivencia marítima. A medianoche del 28 de noviembre, la temperatura del agua frente a Isla Catalina era de 12 grados Celsius, 54 deg. Cuando un cuerpo humano impacta contra agua a esta temperatura, se desencadena un reflejo de choque por frío, cold shock response. La respiración se vuelve incontrolable, provocando jadeos involuntarios que a menudo resultan en la inhalación de aguas saladas si la cabeza está sumergida, incluso parcialmente. Natalie no sabía nadar bien, estaba intoxicada. Su autopsia reveló un nivel de alcohol en sangre de 0.14%, casi el doble del límite legal actual para conducir, y vestía un pesado abrigo de plumas rojas. Un abrigo de plumas fuera del agua aísla el calor corporal. Dentro del agua, se convierte en una esponja masiva que absorbe decenas de litros, añadiendo entre 15 y 20 kilos de peso muerto a un cuerpo que ya está luchando contra la gravedad. En agua a 12 como delta, una persona de la complexión de Natalie Wood perdería la destreza manual en menos de 10 minutos debido a la vasoconstricción periférica. La sangre abandona las extremidades para proteger los órganos vitales. En 15 o 20 minutos los músculos se paralizan por la hipotermia. Esto significa que si Wagner hubiera permitido a Davern hacer la llamada de emergencia y encender las luces a las 12:05 am, Natalie tenía una ventana de supervivencia real. La Guardia Costera de Avalon, a pocos kilómetros de distancia, o incluso los barcos vecinos habrían respondido. Al decidir esperar, sentados en el salón del yate bebiendo whisky, Wagner condenó a su esposa a una muerte agónica y solitaria en la oscuridad. Él sabía, como navegante experimentado, que una hora de retraso transformaba una misión de rescate en una misión de recuperación de cadáveres. El protocolo de Hollywood. El llamado a los fixers locales. El tiempo seguía corriendo. A la 1:30 am, una hora y media después de la desaparición, la situación en el yate era insostenible. Davern insistía en que debían alertar a las autoridades. Sin embargo, cuando Wagner finalmente accedió a usar la radio, no contactó a la Guardia Costera de los Estados Unidos, USCG, en el Canal 16 de emergencia, como dicta la Ley Marítima Internacional. En su lugar, utilizó un canal privado para contactar a Don Starnes, el gerente local de Isthmus Cove y administrador del puerto, así como al servicio privado de vigilancia de la bahía, Baywatch Isthmus. Este es el protocolo de Hollywood en acción. Wagner no quería helicópteros militares ni sirenas de policía rodeando su yate. Quería un escrutinio controlado, dentro de la familia. Quería que las personas que dependían económicamente de su presencia en la isla fueran las primeras en manejar la escena. Los operadores de la patrulla local respondieron en botes pequeños, pero sin el equipo pesado de búsqueda de la Guardia Costera. Cuando llegaron al Splendor, notaron que Wagner estaba singularmente tranquilo y que Christopher Walken continuaba encerrado en su camarote de proa. Durante estas horas, el yate se convirtió en un centro de gestión de crisis narrativa. Se estaba estableciendo la coartada oficial, la construcción de la coartada y el pacto del Splendor. Mientras los botes locales peinaban la oscuridad sin éxito, el interior del Splendor albergaba la verdadera conspiración. Según las revelaciones posteriores del capitán Davern, fue durante este vacío de tiempo, entre la medianoche y las 5:00 am, cuando Wagner,
plantó la historia oficial. Wagner comenzó a repetir, casi como un mantra ensayado. El bote estaba golpeando el casco. A ella le molestaba mucho ese ruido. Seguramente se resbaló tratando de atarlo. Esta narrativa era estratégicamente brillante. Proporcionaba un motivo para que Natalie estuviera en la cubierta, el ruido del bote, y explicaba la ausencia del bote inflable Valiant, que fue encontrado a la deriva horas después, a 1 milla de distancia, con los remos aún atados y el motor apagado, indicando que nadie intentó navegarlo. Davern, atemorizado por el poder de Wagner, asintió y adoptó la historia. Walken, al despertar o al salir de su camarote, un punto que nunca ha aclarado del todo ante la prensa, comprendió inmediatamente el peso legal de la situación. Como actor bajo contrato multimillonario para MGM, verse implicado en una investigación de homicidio destruiría su carrera. El silencio de Walken selló el pacto del Splendor. No hablarían de la botella rota, no hablarían de los celos, no mencionarían los gritos en la cubierta de popa. Entonces, cuando la policía finalmente los interrogara, los 3 hombres presentarían un frente unificado. Un trágico e inexplicable accidente provocado por el alcohol y una mujer torpe. Las 5:15 a.m. La alerta oficial y el amanecer de la mentira. No fue hasta las 5:15 a.m., más de 5 horas después de que los gritos cesaran en la cubierta, que finalmente se notificó a la Guardia Costera de los Estados Unidos en Long Beach para que emitiera un aviso de búsqueda y rescate a gran escala, un All Ships Bulletin. Para entonces el sol estaba a punto de salir. La ventana de supervivencia había expirado hacía 4 horas y media. El Océano Pacífico, con sus corrientes impredecibles, ya había transportado la evidencia lejos de la escena inicial. La llamada a las 5:15 a.m. no fue un intento de salvar a Natalie Wood. Fue un trámite burocrático necesario para legitimar la narrativa del accidente frente al mundo exterior. La negligencia maliciosa, depraved heart murder en la jurisprudencia estadounidense, se define como una acción u omisión que demuestra una indiferencia temeraria hacia el valor de la vida humana, resultando en la muerte. Al prohibir el uso de los reflectores, al retrasar la llamada a las autoridades competentes durante horas críticas y al priorizar la gestión de su imagen pública sobre la vida de su esposa, Robert Wagner firmó una sentencia de muerte por omisión. Cuando los helicópteros de la Guardia Costera finalmente despegaron con las primeras luces del alba, ya no buscaban a una estrella de cine viva. Buscaban un cadáver. Y junto con el cuerpo de Natalie, hundido en las oscuras y frías aguas de Catalina, se hundía también la verdad de lo que realmente ocurrió en la cubierta del Splendor. Capítulo 4. El viejo conocido, Noguchi. El hallazgo. La fría realidad en Blue Cavern Point. La mañana del domingo 29 de noviembre de 1981 amaneció gris y despiadada. Tras la llamada demorada de Robert Wagner, la maquinaria de rescate finalmente se puso en marcha. Pero ya no había urgencia de salvamento. Solo el lúgubre protocolo de la recuperación. A las 8:00 a.m., el piloto de un helicóptero privado que colaboraba en la búsqueda divisó una mancha roja flotando cerca de Blue Cavern Point, a casi 1 milla de distancia de donde el Splendor estaba anclado. Era Natalie Wood. Flotaba boca abajo en el agua gélida, su pesada chaqueta de plumas rojas actuando como un sudario boyante que la mantenía en la superficie. El bote inflable Valiant fue encontrado poco después, varado en las rocas cercanas. El bote tenía el motor apagado, los remos firmemente sujetos en su lugar y el interruptor de encendido en la posición de apagado. Nadie había intentado encenderlo o navegar en él. La imagen del cuerpo de Natalie siendo sacado del agua por las autoridades marítimas contrastaba brutalmente con el glamour de su vida en la pantalla. Fue trasladada a la orilla, donde la cruda maquinaria forense del condado de Los Ángeles tomó el control. La escena del crimen no fue asegurada adecuadamente. El Splendor no fue precintado de inmediato para buscar rastros de sangre o signos de lucha, un error de procedimiento o una omisión deliberada que contaminaría la investigación para siempre.
El regreso del forense de las estrellas. El cuerpo fue trasladado a la morgue del condado de Los Ángeles. El hombre encargado de realizar la autopsia no era un novato, sino el forense más famoso y controvertido del mundo en ese momento, el doctor Thomas Noguchi. Noguchi ya había cruzado caminos con la tragedia de Hollywood. Fue el mismo patólogo que, casi 20 años antes, había examinado el cuerpo de Marilyn Monroe y el de Robert F. Kennedy. Noguchi era un profesional meticuloso, pero en 1981 se encontraba caminando sobre hielo fino. Su tendencia a hablar con la prensa y sus conclusiones clínicas, a menudo incómodas para la élite política, le habían ganado poderosos enemigos en la junta de supervisores del condado. Cuando el cuerpo de Natalie Wood llegó a su mesa de acero inoxidable, Noguchi sabía perfectamente que no estaba examinando a un ciudadano promedio, estaba examinando a la esposa de Robert Wagner, una de las figuras más rentables y protegidas de la industria televisiva. El circo mediático ya estaba acampado fuera de las puertas de la morgue. La presión de los estudios, de los relacionistas públicos y del propio departamento del sheriff para declarar el evento como un simple accidente era aplastante. Un asesinato implicaría detener el rodaje de Brainstorm, arruinar la serie Heart to Heart y arrastrar al barro a la realeza de Hollywood. En este contexto tóxico, Noguchi encendió su grabadora, tomó su bisturí y comenzó el examen. El mapa de la violencia. Los hematomas ignorados. La autopsia reveló que la causa clínica de la muerte fue ahogamiento. Los pulmones de Natalie contenían espuma y agua de mar. El mecanismo de la muerte era evidente, pero la manera de la muerte, cómo terminó en el agua, estaba escrita en su piel. Y lo que el cuerpo de Natalie Wood revelaba no era la historia de un simple resbalón. Noguchi documentó una escalofriante constelación de lesiones. El informe oficial detalla múltiples hematomas, moretones, frescos esparcidos por su cuerpo. Había magulladuras oscuras en su rodilla derecha y en ambas piernas. Más perturbador aún, presentaba hematomas prominentes en sus brazos y muñecas, y un rasguño visible en su mejilla izquierda. La narrativa oficial que se estaba construyendo rápidamente afirmaba que estas heridas fueron causadas cuando Natalie, tras caer al agua, intentó desesperadamente subir al bote de goma Valiant. Sin embargo, cualquier patólogo forense moderno señalaría la falacia anatómica de esta teoría. El Valiant era un bote inflable de goma, diseñado con bordes suaves y curvos. No tenía superficies duras, afiladas o metálicas en sus costados que pudieran infligir contusiones por fuerza contundente severa o rasguños faciales agudos. Por el contrario, los hematomas en las muñecas y los antebrazos son clásicamente consistentes con heridas de defensa o marcas de agarre. Indican que alguien la sujetó con extrema fuerza por los brazos, una acción que encaja perfectamente con el sonido de la pelea y los golpes contra los mamparos que el capitán Davern había escuchado horas antes en la cubierta de popa. El cuerpo de Natalie Wood estaba gritando que había sido víctima de una agresión física antes de entrar al agua helada del Pacífico. La prisa por el veredicto y el cierre prematuro. A pesar de la abrumadora evidencia física de un altercado, el sistema cerró filas con una rapidez inaudita. No hubo recolección de raspados debajo de las uñas de Natalie para buscar piel o sangre de un atacante, un protocolo estándar en muertes sospechosas, y las ropas que llevaba puestas esa noche fueron descartadas sin un análisis minucioso de desgarros. Apenas unos días después el doctor Noguchi compareció ante las cámaras y los micrófonos para dictaminar oficialmente que la muerte fue un ahogamiento accidental. Se apoyó en el nivel de alcohol en sangre de la actriz, 0.14%, para justificar una supuesta pérdida de equilibrio. La narrativa del trágico accidente de una esposa ebria fue sellada y entregada al público, absolviendo a Robert Wagner de cualquier escrutinio legal. Noguchi, presionado por el departamento del sheriff que ya había decidido el resultado antes de que la autopsia terminara, cometió el mayor error de su carrera al ignorar la historia que contaban los hematomas. El expediente fue cerrado. Los interrogatorios fueron superficiales. El yate Splendor,
fue devuelto a Wagner sin ser procesado por criminalistas. La justicia fue sacrificada en el altar del estrellato, y el encubrimiento institucional de Isla Catalina se completó. Capítulo 5. Los hematomas de defensa. La reautopsia virtual. La ciencia moderna contra el tiempo. Para que este video trascienda el simple repaso histórico, debemos someter la evidencia física de 1981 a la rigurosidad de la criminalística del siglo XXI. El cuerpo de Natalie Wood ya no existe, pero su mapa de lesiones, documentado meticulosamente por el Dr. Thomas Noguchi, permanece. En este capítulo, reunimos a un panel de patólogos forenses de élite y expertos en biomecánica de traumas para realizar una reautopsia virtual. El objetivo es determinar si las lesiones que presentaba el cuerpo son compatibles con la narrativa oficial de un resbalón y caída accidental, o si por el contrario, son la firma inconfundible de una agresión física. La ciencia ha avanzado exponencialmente. Hoy en día, el análisis de la coloración de los hematomas, espectrofotometría, puede determinar con precisión si una lesión ocurrió antes de la muerte, ante-mortem, o después, post-mortem. Noguchi determinó que las lesiones eran frescas, es decir, ocurridas cerca del momento de la muerte. Pero el análisis moderno va más allá. Busca patrones. Un patrón de caída accidental suele mostrar lesiones en puntos de impacto únicos y prominentes, palmas de las manos, rodillas, barbilla, mientras el cuerpo intenta protegerse. El patrón que presentaba Natalie Wood era difuso, múltiple y concentrado en áreas que no encajan con una caída simple contra una superficie plana o el borde de un bote. La biomecánica del agarre. La firma en las muñecas. El punto más crítico y revelador de la autopsia de Noguchi son los hematomas en las muñecas y los antebrazos de Natalie. La versión oficial, defendida por Robert Wagner y aceptada por el Departamento del Sheriff en 1981, sugería que estas marcas fueron causadas mientras Natalie, ya en el agua, luchaba desesperadamente por subir al bote inflable Valiant. Sostenían que se golpeó los brazos contra los costados del bote en su intento de ascenso. Nuestros expertos en biomecánica destruyen esta teoría pieza por pieza. El Valiant era un bote de goma inflable, un material diseñado específicamente para absorber impactos. Sus costados eran suaves, curvos y carecían de bordes duros o afilados que pudieran infligir contusiones por fuerza contundente severa. Para crear hematomas tan profundos como los documentados por Noguchi golpeándose contra goma inflable, Natalie habría necesitado generar una fuerza de impacto físicamente imposible para una mujer de su complexión, especialmente estando semicongelada e intoxicada en el agua. Por el contrario, el patrón de estas lesiones es el estándar de oro, de lo que los criminalistas llaman marcas de agarre violento o hematomas de defensa. Las magulladuras en la cara anterior y posterior de las muñecas sugieren que alguien las sujetó con extrema fuerza, sus dedos hundiéndose en el tejido blando para inmovilizarla. Este tipo de lesión no ocurre por un golpe accidental. Ocurre durante un forcejeo físico. Es la firma física de un asalto, no de un accidente de navegación. El rasguño de la mejilla y la dinámica del forcejeo. Noguchi también documentó un rasguño visible y superficial en la mejilla izquierda de Natalie. Nuevamente, la teoría del accidente fallaba en explicar esta lesión. Un resbalón contra la cubierta de madera del yate o contra los costados de goma del bote no produce un rasguño agudo y direccional en la cara sin dejar heridas de impacto más graves. Este rasguño, cuando se analiza en conjunto con las marcas de agarre en los brazos, completa el mosaico de un altercado físico. Los expertos forenses sugieren que es consistente con una uña rasgando la piel durante una confrontación a corta distancia o un manotazo violento. La ubicación y la naturaleza de la herida indican un contacto físico agresivo cara a cara. Al unir todos los puntos, los hematomas en los antebrazos, marcas de sujeción, el rasguño facial, agresión directa, y los moretones dispersos en las piernas, consistentes con golpes contra obstáculos fijos durante un forcejeo o al ser empujada,
El panel de expertos modernos concluye por unanimidad. El patrón de lesiones es incompatible con un ahogamiento accidental precedido por un resbalón. El cuerpo de Natalie Wood presentaba el mapa de un homicidio, el peso de la intoxicación y el veredicto de homicidio por omisión. Finalmente debemos abordar el nivel de intoxicación de Natalie, 0.14%. En 1981, esto se usó para culparla de su propia muerte, sugiriendo que estaba demasiado ebria para mantenerse a salvo. En 2026, la toxicología moderna contextualiza este dato. Estar ebrio no te hace inmune a ser agredida física y psicológicamente. De hecho, te hace más vulnerable. Si Natalie estaba intoxicada y fue agredida físicamente, su capacidad para defenderse o sobrevivir a una caída al agua helada se redujo a casi cero. Esto nos lleva de vuelta a Robert Wagner. Incluso si Wagner no la empujó deliberadamente, si él fue el agresor físico minutos antes, si él sabía que ella estaba intoxicada y aterrorizada por el agua, y luego se negó a encender las luces de búsqueda o llamar a la guardia costera durante horas críticas, su negligencia se eleva al nivel de homicidio por omisión, deprived heart murder. La ciencia forense moderna ha reescrito la autopsia de Noguchi. Natalie Wood no murió por un accidente, murió por la violencia y la indiferencia maliciosa de los hombres que estaban en ese yate. Capítulo 6. El enigma Walken. En toda investigación criminal que involucra a múltiples personas en un espacio confinado, el testigo que menos habla suele ser el que más tiene que perder. En el caso del yate Splendor, esa figura es Christopher Walken. En noviembre de 1981, Walken tenía 38 años y estaba en el apogeo absoluto de su carrera artística, habiendo ganado recientemente el premio de la Academia por su papel en The Deer Hunter. Su presencia en la embarcación fue el catalizador emocional del desastre. Era el objeto de la profunda admiración profesional de Natalie y el blanco directo de las inseguridades tóxicas de Robert Wagner. Cuando Wagner estrelló la botella de vino contra la mesa de cristal del salón principal y gritó sus infames acusaciones, Walken tomó una decisión crítica. Se retiró a su camarote en la parte delantera, proa, del barco y cerró la puerta. Según sus limitadas declaraciones a la policía, se fue a dormir y no escuchó nada más hasta que fue despertado horas después con la noticia de que Natalie había desaparecido. La criminalística moderna y la ingeniería naval desmienten categóricamente esta coartada. El Splendor era un yate a motor de 60 pies construido con madera y fibra de vidrio, materiales que actúan como cajas de resonancia gigantes. La distancia entre el camarote de Walken y la cubierta de popa, donde ocurrieron los gritos y los golpes físicos reportados por el capitán Divern, era de apenas unos metros, conectados por pasillos estrechos y conductos de ventilación. Es acústicamente imposible que un hombre, por muy fatigado o intoxicado que estuviera, durmiera profundamente mientras una violenta pelea a gritos y golpes secos contra los mamparos se desarrollaba en el mismo barco. Walken no estaba dormido. Estaba aplicando una táctica de supervivencia. Al escuchar la escalada de violencia, optó por no intervenir. Se convirtió en el testigo auditivo de un homicidio, y su silencio desde esa noche lo transformó en un rehén de su propia inacción. La maquinaria del estudio. El rescate de Brainstorm. Para entender por qué Walken nunca acudió a las autoridades con la verdad, debemos seguir el rastro del dinero. En 1981, Walken y Wood eran los protagonistas de Brainstorm, Proyecto Brainstorm, un ambicioso thriller de ciencia ficción producido por el legendario estudio Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. La película tenía un presupuesto masivo de $15 millones, una fortuna para la época, y el estudio ya estaba lidiando con problemas financieros severos. La muerte de su actriz principal fue un golpe catastrófico para la producción, pero el arresto o la implicación legal de su actor principal masculino habría sido el clavo final en el ataúd del estudio. En el momento en que se notificó a la Guardia Costera la desaparición de Natalie, se activó otra red de emergencia paralela y mucho más eficiente. Los fixers, solucionadores,
y los abogados de crisis de Hollywood. Mientras los helicópteros de rescate buscaban el cuerpo de Natalie en las aguas de Catalina, los teléfonos en Los Ángeles no dejaban de sonar. El objetivo del estudio era claro: crear un cortafuegos legal alrededor de Christopher Walken. Debían asegurarse de que su estrella saliera de esa isla sin ser arrestado, sin ser considerado sospechoso y, sobre todo, sin hacer declaraciones inconsistentes que pudieran ser usadas en su contra en un futuro juicio. La corporación dictaminó que Walken no debía ser un héroe trágico, debía ser un fantasma. La extracción VIP y el interrogatorio superficial. El trato que recibió Christopher Walken por parte del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles ilustra perfectamente la disparidad de la justicia cuando colisiona con la fama. Cualquier ciudadano promedio presente en la escena de una muerte violenta y sospechosa habría sido llevado a la comisaría local, separado de los otros testigos, interrogado exhaustivamente durante horas, y sus ropas habrían sido confiscadas para buscar pruebas biológicas. Con Walken, el procedimiento fue un mero trámite burocrático. El detective a cargo, Roy Ratliff, realizó un interrogatorio superficial y casi disculpatorio. No se presionó a Walken sobre las discrepancias en el tiempo. No se le cuestionó agresivamente sobre la botella rota, y de manera asombrosa, se aceptó sin titubeo su excusa de que había dormido durante todo el incidente. En cuestión de horas, antes incluso de que el cuerpo de Natalie se enfriara en la morgue de Noguchi, Walken fue subido a un helicóptero privado y extraído de Isla Catalina. Fue rodeado por un equipo legal de alto nivel que estableció una cuarentena mediática y jurídica a su alrededor. La policía de Los Ángeles, altamente dependiente de las buenas relaciones con la industria del entretenimiento, permitió que el testigo más importante del caso abandonara la escena del crimen sin ninguna restricción. La omertá de Hollywood, 4 décadas de silencio. Desde aquella fatídica mañana de noviembre de 1981, Christopher Walken ha aplicado una versión hollywoodense de la omertá, el código de silencio de la mafia. Durante más de 40 años, se ha negado rotundamente a hablar del caso en detalle. En las raras ocasiones en que los periodistas han logrado evadir las restricciones de sus publicistas, Walken ha ofrecido respuestas vagas, ensayadas y desprovistas de emoción. Fue un accidente. Ella resbaló. Es una tragedia, pero no hay nada más que decir. Desde un punto de vista legal, la estrategia de sus abogados fue impecable. En la jurisprudencia estadounidense, hablar demasiado, incluso para intentar aclarar las cosas, puede llevar a cargos por perjurio o convertir a un testigo en cómplice después del hecho, accessory after the fact. Al negarse a corroborar la violencia de Wagner, pero también cuidándose de no mentir directamente bajo juramento prolongado, Walken construyó un escudo legal impenetrable. Sin embargo, desde el punto de vista moral e investigativo, el enigma Walken es la pieza que confirma el encubrimiento. Su negativa a exigir una investigación más profunda por la muerte de su coprotagonista, su fría retirada del ojo público en relación con el caso y su alineación tácita con la historia de Wagner demuestran el poder aterrador del Pacto del Splendor. Natalie Wood fue abandonada 2 veces aquella noche, primero en el agua helada por su marido, y luego en los libros de historia por el hombre que prefirió salvar su carrera antes que decir la verdad. Capítulo 7. El testigo de la costa. Para que el encubrimiento del Splendor tuviera éxito, Robert Wagner y Christopher Walken necesitaban que el mundo creyera que la muerte de Natalie Wood fue un evento silencioso. La narrativa oficial exige aceptar que una mujer con fobia clínica al agua cayó al océano helado y se ahogó sin emitir un solo sonido que alertara a los hombres que dormían a escasos metros de distancia. Sin embargo, la física y los testigos independientes destrozan esta premisa. En criminalística acústica se sabe que las masas de agua fría y tranquila actúan como un gigantesco espejo sonoro. Durante la noche, cuando la temperatura del aire desciende por debajo de la temperatura del agua, se crea un fenómeno llamado inversión térmica. Las ondas sonoras, en lugar de dispersarse hacia el cielo,
se refractan hacia abajo, rebotando sobre la superficie del agua y viajando con una claridad y volumen aterradores a través de grandes distancias. La bahía de Isthmus Cove, la noche del 28 de noviembre de 1981, era, a todos los efectos prácticos, un amplificador natural. Y el yate Capricorn, anclado a menos de 100 metros del Splendor, estaba en primera fila. A bordo del Capricorn se encontraban Marilyn Wayne, una corredora de bolsa de Los Ángeles, y su pareja, John Payne. Wayne no tenía ninguna conexión con Hollywood, los estudios o los actores involucrados. Era una testigo completamente neutral. Debido a una leve enfermedad, Wayne estaba despierta en su camarote con una ventana abierta cuando, alrededor de las 11:05 p.m., el silencio de la bahía fue perforado por la voz de una mujer desesperada. Los gritos en la oscuridad y la agonía de 15 minutos. Marilyn Wayne testificó bajo juramento, con una coherencia que mantuvo inquebrantable durante décadas, que escuchó claramente la voz de una mujer pidiendo auxilio. Las palabras exactas, grabadas en su memoria con horror, fueron: «Ayúdenme. Alguien, por favor, ayúdeme, me estoy ahogando. Help me, someone please help me, I'm drowning». Estos no fueron los gritos ahogados de alguien que se hunde instantáneamente. Según Wayne, los lamentos continuaron intermitentemente durante al menos 15 o 20 minutos. Este marco de tiempo es vital desde el punto de vista forense y fisiológico. Demuestra que Natalie Wood no sufrió un golpe fatal en la cabeza al caer que la dejara inconsciente al instante. Como sugirieron algunos defensores de la teoría del accidente, estaba viva, consciente, aterrorizada, pateando y luchando por mantenerse a flote en aguas a 12 Gramercy. Su abrigo de plumas, aunque pesado, atrapó suficiente aire inicialmente para mantenerla en la superficie mientras sus cuerdas vocales desgarraban el aire de la noche. Wayne y Payne salieron a la cubierta de su barco. La oscuridad era total y la llovizna dificultaba la visibilidad. Intentaron encender un foco, pero el cableado de su embarcación falló. Payne, sintiendo la urgencia, comenzó a gritar hacia la oscuridad para localizar a la víctima, pero lo que escucharon a continuación fue el detalle que transformó este caso de una tragedia por omisión a un acto de pura crueldad. La voz masculina y la indiferencia letal. Desde la dirección exacta donde estaba anclado el Splendor, una voz masculina respondió a los gritos de auxilio de la mujer en el agua. Marilyn Wayne describió la voz como la de un hombre adulto, arrastrando las palabras con un tono claramente intoxicado, slurred speech, pero desprovisto de cualquier sentido de pánico o urgencia. La voz masculina gritó a través del agua: «Tranquila, ya vamos a por ti». Y luego, otra voz añadió: «Aguanta». Este testimonio auditivo es la pistola humeante, smoking gun, del caso Natalie Wood. Demuestra sin lugar a duda razonable que las personas a bordo del Splendor, Robert Wagner y el capitán Dayburn, no solo estaban despiertos, sino que sabían perfectamente que Natalie estaba en el agua y se estaba ahogando. Escucharon sus súplicas de muerte y, en lugar de lanzar un salvavidas, encender los reflectores o saltar al agua, le respondieron con una burla macabra o una promesa vacía desde la cubierta. Marilyn Wayne, creyendo que la mujer estaba siendo socorrida por la tripulación de su propio barco, debido al tono relajado de la respuesta masculina, regresó al interior de su camarote. A las 11:25 p.m., los gritos de auxilio se volvieron gargarismos, luego murmullos, hasta que el silencio definitivo cubrió Isthmus Cove. Natalie Wood se había hundido. El borrado policial. El sistema protege a los suyos. La mañana siguiente, cuando los helicópteros sobrevolaban la isla y la noticia de la muerte de Natalie Wood estallaba en los medios de todo el mundo, Marilyn Wayne se dio cuenta de la magnitud de lo que había escuchado. Inmediatamente, intentó contactar a la policía para entregar su testimonio. Lo que experimentó fue un muro de contención institucional diseñado para proteger el status quo. Al contactar al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, su declaración fue recibida con total apatía. Le dijeron que su testimonio no era necesario y que el caso ya estaba siendo clasificado como un accidente. Wayne recibió cartas anónimas amenazantes poco después, exigiéndole que mantuviera la boca cerrada si valoraba su vida.
El investigador principal de homicidios, el detective Roy Ratliff, redactó un informe oficial donde apenas mencionaba a Wayne, descartando sus afirmaciones bajo la excusa de que el sonido engaña en el mar, o que podría haber escuchado una fiesta en otro barco. Ocultaron deliberadamente el testimonio de Wayne porque destruía la coartada oficial de Robert Wagner. Si el mundo sabía que Natalie estuvo gritando durante 15 minutos y que una voz intoxicada le respondió desde el Splendor, la narrativa del resbalón silencioso colapsaría, forzando a la fiscalía a presentar cargos por homicidio. Al silenciar a la testigo de la costa, el sistema legal de Los Ángeles se convirtió en cómplice activo del encubrimiento. Capítulo 8. El Código de Isla Catalina. En la investigación de homicidios, las primeras 48 horas son sagradas. La cadena de custodia y la preservación de la escena del crimen son los pilares sobre los que descansa cualquier condena o absolución. Si un ciudadano promedio reporta que su esposa ha desaparecido misteriosamente de un barco en medio de la noche después de una noche de consumo masivo de alcohol, el protocolo policial es estricto e implacable. Se establece un perímetro, se separa a los testigos inmediatamente para evitar que coordinen sus historias, y la embarcación se incauta como la escena primaria de un posible crimen. Sin embargo, cuando la División de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles llegó a East Muscove la mañana del 29 de noviembre de 1981, no aplicaron el Código Penal. Aplicaron el Código de Isla Catalina. Robert Wagner no era un sospechoso. Era la estrella de la serie Heart to Heart, un amigo personal de altos mandos policiales y un pilar económico de la comunidad de Yates. En lugar de ser tratados como posibles perpetradores o testigos materiales de un delito grave, Wagner, Christopher Walken y el capitán Dennis Davern fueron tratados como la realeza en duelo. No hubo cinta policial amarilla alrededor del Splendor. Los detectives subieron a bordo no con la agresividad de quien busca a un asesino, sino con la deferencia de un invitado. Se sentaron en el mismo salón principal, donde horas antes se había estrellado una botella de vino en un ataque de furia celosa, y aceptaron café mientras tomaban notas superficiales. Los tres hombres no fueron separados. Se les permitió permanecer juntos dándoles tiempo más que suficiente para solidificar la narrativa del resbalón accidental que Wagner había plantado durante las horas perdidas de la madrugada. El navío contaminado y el fracaso forense. El nivel de negligencia forense a bordo del Splendor fue tan asombroso que bordea la complicidad criminal. Recordamos el capítulo 2. Wagner estrelló una botella de vino contra una mesa de cristal. Recordamos el capítulo 5. Natalie presentaba un rasguño en la mejilla izquierda y hematomas en los brazos consistentes con un forcejeo violento. Si hubo violencia física, la probabilidad de que hubiera rastros biológicos, sangre, piel, cabello arrancado, en el salón o en la cubierta de popa, era altísima. El protocolo estándar exige que los técnicos forenses procesen toda la embarcación utilizando luminol, un químico que detecta trazas de sangre incluso después de haber sido limpiadas, recolección de fibras y toma de huellas dactilares. Nada de esto ocurrió. El detective principal, Roy Ratliff, ni siquiera ordenó una inspección exhaustiva de la cubierta trasera donde Natalie supuestamente resbaló. Nadie buscó marcas de arrastre. Nadie fotografió la escena con la rigurosidad requerida para un análisis de patrones de manchas de sangre, Bloodstain Pattern Analysis. Peor aún fue el tratamiento del bote inflable Valiant. Si la historia oficial dictaba que Natalie intentó atar el bote y cayó, y que luego intentó subir al bote desde el agua, el Valiant era la pieza de evidencia física más importante después del propio cuerpo. Debió ser confiscado, secado y examinado milímetro a milímetro en busca de huellas dactilares, marcas de uñas en la goma o fibras de su chaqueta de plumas roja. En lugar de eso, la policía miró el bote, tomó un par de fotografías y lo devolvió casi de inmediato a Wagner. Toda la evidencia microscópica fue lavada por el agua salada y la indiferencia burocrática. La paradoja del sheriff y el cierre express.
Para comprender cómo se permitió este nivel de incompetencia, hay que mirar hacia arriba en la cadena de mando. El departamento del sheriff de Los Ángeles estaba dirigido en ese momento por Peter Peaches, un hombre con profundos lazos con la élite de Hollywood. La policía del condado a menudo dependía del apoyo financiero y de relaciones públicas de las celebridades, y los escándalos de asesinato eran malos para el negocio. Apenas 48 horas después del descubrimiento del cuerpo, y antes de que los resultados toxicológicos finales estuvieran siquiera procesados, el departamento del sheriff convocó una conferencia de prensa. Declararon categóricamente que no había evidencia de juego sucio, foul play, y que la muerte de Natalie Wood fue un trágico accidente. Esta prisa por cerrar el caso es la anomalía burocrática definitiva. Al hacer una declaración pública tan contundente tan rápido, el departamento se ató las manos a sí mismo. Si surgían nuevas pruebas, como los hematomas de defensa ignorados por Noguchi o el testimonio de Marilyn Wayne, admitirlo significaría que el departamento tendría que confesar su propia incompetencia y reverencia hacia las celebridades. Prefirieron mantener la mentira para proteger su prestigio. El precio del privilegio, el yate zarpa de nuevo. El encubrimiento de Catalina se completó cuando Robert Wagner contrató a uno de los abogados penalistas más temidos y caros de Los Ángeles, Paul Sifrin. La instrucción del equipo legal fue clara: construir un muro de acero alrededor de Wagner y no permitir más interrogatorios. La policía de Los Ángeles, en un acto de sumisión institucional, no emitió citaciones, subpoenas, para obligar a Wagner o a Walken a testificar bajo juramento en una investigación formal. A los pocos días, el Splendor fue devuelto a su dueño. Fue limpiado exhaustivamente por una tripulación contratada, borrando para siempre cualquier rastro químico o biológico de los horrores de esa noche de Acción de Gracias. El yate zarpó de Isthmus Cove, dejando atrás el cuerpo frío de Natalie Wood y llevándose consigo los oscuros secretos de su matrimonio. La lección de Isla Catalina fue sombría pero clara. En los Estados Unidos de América, la justicia es ciega, pero si tienes suficiente fama y suficiente dinero, puedes comprarle una venda de seda. Capítulo 9. El cautiverio del capitán. Para sostener una conspiración, es matemáticamente imperativo controlar todas las variables humanas. Tras la muerte de Natalie Wood, Christopher Walken estaba blindado por la maquinaria corporativa de la MGM, y Robert Wagner estaba protegido por su inmensa riqueza y su estatus en Hollywood. Pero había un tercer hombre que lo había escuchado todo, un hombre que no tenía un estudio detrás ni millones en el banco: el capitán Dennis Davern. Davern era el eslabón vulnerable. Como capitán del Splendor, tenía una responsabilidad legal y fiduciaria sobre la seguridad de todos los pasajeros a bordo. Según la ley marítima, si un pasajero cae por la borda, el capitán está obligado a iniciar protocolos de rescate inmediatos. Si Davern confesaba a la policía de Los Ángeles que Wagner le había prohibido encender los reflectores y llamar a la guardia costera durante horas, no solo incriminaría a la estrella de televisión por homicidio por omisión, sino que él mismo se incriminaría como cómplice y se enfrentaría a cargos de negligencia criminal severa y la pérdida de su licencia. Wagner y su equipo de abogados, liderados por Paul Sifrin, comprendieron inmediatamente esta dinámica de poder. Sabían que no podían dejar a Davern a su suerte. Si el capitán regresaba a su entorno habitual, acosado por la prensa y atormentado por la culpa, era solo cuestión de tiempo antes de que se quebrara en un bar o frente a un micrófono. La solución de Wagner no fue silenciarlo con violencia física, sino con un método mucho más sofisticado y siniestro: el cautiverio psicológico. La jaula de oro en Beverly Hills. Apenas unos días después de la tragedia, mientras el mundo aún lloraba la pérdida de Natalie Wood, Dennis Davern no regresó a su casa. Bajo la apariencia de apoyo emocional y luto compartido, Robert Wagner trasladó al capitán a su inmensa y lujosa mansión en Beverly Hills. Davern fue alojado en la casa de huéspedes de la propiedad. A simple vista, era un acto de generosidad inmensa por parte de un viudo hacia un empleado leal.
En la realidad forense de la gestión de crisis, era un secuestro virtual. Davern fue introducido en una jaula de oro. La mansión estaba fuertemente vigilada por personal de seguridad privada que reportaba directamente a Wagner. El acceso del capitán al mundo exterior fue cortado quirúrgicamente. Sus llamadas telefónicas eran monitoreadas. Sus interacciones con la prensa fueron bloqueadas por publicistas agresivos y su contacto con amigos o familiares fue reducido al mínimo absoluto bajo la excusa de que necesitaba descansar de la tragedia. Durante los meses que siguieron, Davern vivió en un estado de aislamiento paranoico. Se despertaba cada día en la propiedad del hombre que, según su propio conocimiento, era responsable de la muerte de la mujer que acababan de enterrar. Este entorno creó una disonancia cognitiva brutal en la mente del capitán, un terreno fértil para el lavado de cerebro que vendría a continuación. Gaslighting y la creación del guión oficial. El confinamiento físico fue solo la primera fase. La segunda fue la reescritura de la memoria de Davern. Aislado y dependiente, el capitán fue sometido a sesiones constantes de lo que hoy la psicología clínica denominaría gaslighting severo. Los abogados y los confidentes de Wagner visitaban la propiedad regularmente. En reuniones informales que se sentían como interrogatorios disfrazados, la historia de la última noche se repetía y se pulía una y otra vez. Tú no escuchaste una pelea, Denise, solo escuchaste el viento. El bote estaba haciendo ruido, ¿recuerdas? Ella fue a atarlo. Hicimos todo lo que pudimos. La repetición constante de la narrativa del accidente, combinada con el trauma agudo y el libre flujo de alcohol y tranquilizantes recetados que se le proporcionaban a Davern para ayudarlo a dormir, comenzó a erosionar sus recuerdos. En criminología, esto se conoce como amnesia orquestada o implantación de falsos recuerdos por coacción. A Davern se le enseñó exactamente qué decir, cómo decirlo y qué omitir, si alguna vez era forzado a sentarse frente a un jurado. Le hicieron creer que si la verdad salía a la luz, Wagner usaría su poder para destruirlo a él, culpándolo como el capitán negligente que no supo salvar a la pasajera. El síndrome de Estocolmo financiero. El control absoluto se cimentó a través de la dependencia financiera. Durante su tiempo en la mansión, e incluso años después, Wagner se aseguró de que Davern estuviera económicamente cómodo. Se le mantuvo en nómina. Se le dieron trabajos esporádicos y se le financió la vida. Era un soborno no declarado. Davern desarrolló una forma de síndrome de Estocolmo financiero. Odiaba el secreto que cargaba y temía al hombre que lo obligaba a guardarlo, pero al mismo tiempo dependía de él para su supervivencia económica y legal. Wagner había creado un escenario donde la lealtad del capitán no nacía del afecto, sino del terror mutuo. Este cautiverio de terciopelo funcionó a la perfección durante casi una década. La policía de Los Ángeles cerró el caso, la prensa pasó a otros escándalos, y Dennis Davern se convirtió en un fantasma silencioso que cargaba con la culpa de las horas perdidas. Pero el problema del trauma no resuelto es que, eventualmente, la presión interna supera a la contención externa. El control de Wagner era fuerte, pero la culpa de Davern estaba a punto de convertirse en el torpedo que finalmente impactaría contra la línea de flotación de la coartada oficial. Capítulo 10. La confesión de Davern. El encubrimiento perfecto requiere una lealtad perfecta, y la lealtad nacida del miedo tiene fecha de caducidad. Durante más de 2 décadas, el capitán Dennis Davern cargó con el fantasma de Natalie Wood. Su vida post-Splendor fue un descenso a la autodestrucción, marcado por el abuso crónico de sustancias, la inestabilidad financiera y el terror paralizante de contradecir a Robert Wagner. Sin embargo, en el mundo de la psicología criminal, se sabe que el trauma no resuelto eventualmente busca una vía de escape. Para Davern, esa vía de escape fue su amiga de la infancia, Marty Rulli. A principios de los años 90, Davern comenzó a confesarle a Rulli, en fragmentos esporádicos y a menudo incoherentes por el alcohol, que la historia oficial era una mentira fabricada. Rulli, reconociendo el peso de lo que estaba escuchando,
Comenzó a documentar estas confesiones. Durante años trabajó con Davern para desenmarañar la amnesia orquestada que le habían implantado en la mansión de Beverly Hills. Lentamente, capa por capa, despojaron la narrativa del resbalón accidental para revelar la brutal secuencia de eventos de la noche de Acción de Gracias. El resultado de este proceso catártico y de recolección de pruebas culminaría en la publicación del libro Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, 2009. Esta publicación no fue un simple libro de memorias de celebridades, fue una confesión extrajudicial de complicidad en un homicidio. La verdadera secuencia, la pelea en la cubierta de popa, la nueva declaración de Davern, destrozó la línea temporal oficial del Departamento del Sheriff de Los Ángeles. En su confesión detallada, Davern confirmó lo que los hematomas forenses ya sugerían. Hubo violencia física masiva a bordo. Confirmó que, tras el episodio de la botella rota en el salón principal, Wagner persiguió a Natalie hacia el camarote principal y luego hacia la cubierta de popa. Davern relató cómo se acercó a la cubierta trasera al escuchar los gritos ensordecedores de la pareja. Vio a Wagner y a Wood envueltos en una confrontación feroz. No era una simple discusión verbal. Era un forcejeo activo. Las voces se mezclaban con el sonido de cuerpos golpeando contra las estructuras del yate. Cuando Wagner notó la presencia de Davern, lo despidió con una furia irracional, exigiéndole que volviera al puente. Minutos después, el sonido del altercado cesó abruptamente, siendo reemplazado por el siniestro silencio que precedió al descubrimiento de que Natalie había desaparecido. Esta confesión le dio contexto biológico a los descubrimientos del Dr. Noguchi. Los hematomas de defensa en los antebrazos de Natalie no fueron causados por un bote de goma. Fueron el resultado directo de ser sujetada violentamente por su esposo durante los últimos minutos que pasó a bordo del barco. El rasguño en su mejilla cobró un nuevo y macabro significado. Déjala ahí, la orden de homicidio. La pieza más devastadora de la confesión de Davern, y la que transforma legalmente a Robert Wagner de un esposo negligente a un perpetrador malicioso, ocurrió inmediatamente después de que el silencio cayera sobre la cubierta. Cuando Davern volvió a salir y preguntó dónde estaba Natalie, Wagner le dijo que no la encontraba. El instinto de Davern fue encender inmediatamente los reflectores de búsqueda e iniciar las maniobras de rescate, pero la respuesta de Wagner fue una orden directa y letal. Según Davern, Wagner no solo le prohibió encender las luces para evitar un escándalo, sino que pronunció una frase que resonaría en la mente del capitán para siempre. Wagner, con frialdad y aparente resentimiento, le ordenó: «Déjala ahí, dale una lección. Leave her there, teach her a lesson». Wagner creía o aparentaba creer que Natalie, en un ataque de ira o miedo, se había subido al bote inflable Valiant para escapar del yate, o que estaba en el agua aferrada a él. Su decisión de no buscarla no fue producto del pánico o la confusión, fue un acto de castigo calculado. Wagner la abandonó conscientemente a los elementos helados del Pacífico en medio de la noche. En la jurisprudencia estadounidense, si tu acción, o en este caso, tu inacción deliberada ante una obligación legal de rescate, causa la muerte previsible de otra persona, eres culpable de homicidio. La reacción del sistema y el polígrafo. Para blindar su testimonio contra los ataques inevitables de los abogados de Wagner, Dennis Davern se sometió voluntariamente a múltiples exámenes de polígrafo, detector de mentiras, administrados por expertos independientes. Pasó todos los exámenes que confirmaban su relato sobre la pelea física y la prohibición de Wagner de realizar una búsqueda. Uno esperaría que, ante la confesión del capitán del barco respaldada por pruebas poligráficas, la policía reabriera el caso de inmediato y arrestara al principal sospechoso. Sin embargo, el Código de Isla Catalina seguía vigente. Inicialmente, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles desestimó el libro y las declaraciones de Davern como un intento de ganar dinero y notoriedad. Los publicistas de Wagner lanzaron una campaña feroz para desacreditar a Davern
etiquetándolo de alcohólico y oportunista. Pero la semilla ya estaba plantada. El muro de silencio se había resquebrajado de forma irreversible. El público, alimentado por la nueva evidencia forense y la confesión del capitán, comenzó a presionar a las autoridades. Las horas perdidas ya no eran un trágico misterio. Eran una ventana de encubrimiento documentada. La justicia se movía lentamente, como un buque pesado girando en el océano, pero el rumbo había cambiado. La verdad hundida de Natalie Wood estaba finalmente emergiendo a la superficie. Capítulo 11. 2011. Se reabre el expediente. El tiempo es el mayor enemigo de cualquier investigación de homicidios, pero la ciencia y la persistencia son sus únicos antídotos. 30 años después de la trágica noche de Acción de Gracias, el muro de silencio que protegía a Robert Wagner comenzó a desmoronarse no desde adentro de Hollywood, sino desde la presión implacable del público. Tras la publicación del libro de Dennis Davern y Marty Rulli, una petición ciudadana con miles de firmas aterrizó en los escritorios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, LSD. Exigían que se reevaluara la evidencia. En noviembre de 2011 ocurrió lo impensable. El LSD anunció oficialmente la reapertura de la investigación sobre la muerte de Natalie Wood. El caso fue asignado a una nueva generación de detectives, liderada por el teniente John Corina y el detective Ralph Hernández. A diferencia de sus predecesores de 1981, Corina y Hernández no estaban deslumbrados por el estatus de celebridad de los sospechosos. Eran investigadores de homicidios modernos, entrenados para buscar inconsistencias en la cadena de eventos. Al revisar los expedientes polvorientos, las notas originales de los interrogatorios y las escasas fotografías de la escena del crimen, inmediatamente detectaron lo que llamaron inconsistencias insalvables en la línea temporal y en las declaraciones de Robert Wagner. La narrativa del resbalón silencioso no superaba el escrutinio básico de un detective novato del siglo XXI, y mucho menos el de una unidad de casos sin resolver, Cold Case Unit. La revisión forense del Dr. Lakshmanan. La reapertura policial obligó a la oficina del médico forense del Condado de Los Ángeles a realizar su propia auditoría interna. El jefe de médicos forenses en ese momento, el Dr. Lakshmanan Satyavagiswaran, una leyenda en la patología forense que testificó en el caso de O.J. Simpson, tomó personalmente la tarea de revisar el trabajo original del Dr. Thomas Noguchi, sin necesidad de exhumar el cuerpo, un proceso complejo y a menudo innecesario cuando los registros originales son detallados. El equipo del Dr. Lakshmanan analizó las fotografías de la autopsia, los diagramas corporales y los informes toxicológicos. Su revisión fue un misil directo a la línea de flotación de la teoría del accidente. El nuevo informe forense fue devastadoramente claro. Los múltiples hematomas en los brazos, las muñecas, la rodilla derecha y el rasguño en el cuello y la mejilla izquierda no podían explicarse razonablemente por una caída desde la cubierta del Splendor al agua, ni por un intento de subir al bote de goma. El Dr. Lakshmanan concluyó científicamente que la ubicación, multiplicidad y severidad de las magulladuras eran indicativas de que Natalie Wood sufrió agresiones físicas no accidentales poco antes de entrar al agua. La ciencia finalmente respaldaba lo que el capitán Davern y Marilyn Wayne habían atestiguado acústicamente. Hubo una lucha violenta. La alteración histórica del certificado de defunción. Armados con la nueva revisión forense, en el verano de 2012, el Departamento del Médico Forense tomó una decisión legal y burocrática monumental. 31 años después de que se firmara, el certificado de defunción original de Natalie Wood fue enmendado oficialmente. Este es un evento extremadamente raro en la jurisprudencia estadounidense. En el documento legal que define cómo la actriz dejó este mundo, se tachó formalmente la palabra accidental. La nueva causa de muerte oficial fue reclasificada como ahogamiento y otros factores indeterminados, drowning and other undetermined factors. Además, el forense añadió un anexo crucial, indicando que las circunstancias de cómo Wood terminó en el agua
no están claramente establecidas. Al eliminar la palabra accidental, el Estado de California admitió oficialmente que su propia investigación de 1981 había sido un fracaso defectuoso y posiblemente manipulado. Fue una vindicación póstuma para Natalie. El documento legal ya no culpaba a una esposa ebria y torpe. Ahora señalaba un abismo de dudas razonables y violencia pre-mortem. El mensaje para Robert Wagner era claro. El paraguas de protección institucional que había comprado en Isla Catalina se había cerrado para siempre. 2018. Robert Wagner. Persona de interés. La investigación continuó en silencio durante años, entrevistando a docenas de nuevos testigos, incluyendo a exmiembros de la Guardia Costera y personas que navegaban cerca esa noche, que corroboraron el ambiente tóxico y las demoras de Wagner. Finalmente, en febrero de 2018, el teniente John Corina apareció en un documental de investigación a nivel nacional para hacer una declaración que sacudió a Hollywood una vez más. El LASD nombró oficialmente a Robert Wagner, entonces de 88 años, como persona de interés, person of interest, en la muerte de su esposa. Corina declaró ante las cámaras: a medida que hemos investigado el caso en los últimos 6 años, creo que él, Wagner, es más una persona de interés ahora. Quiero decir, sabemos que fue la última persona en estar con Natalie antes de que desapareciera. El detective Hernández añadió sin rodeos: no le hemos visto decir los detalles que coincidan con los de los otros testigos en este caso. Creo que él ha cambiado constantemente su historia un poco, y su versión de los hechos simplemente no cuadra. A pesar de ser nombrado persona de interés, Wagner se negó rotundamente a hablar con los nuevos detectives, amparándose en su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Sus abogados construyeron un muro de silencio total. Aunque el asesinato no tiene un estatuto de limitaciones, no prescribe. La destrucción de la escena del crimen en 1981, la falta de pruebas de ADN, la ropa de Natalie fue destruida, y el fallecimiento de testigos clave hacían que un enjuiciamiento criminal a esas alturas fuera casi imposible ante un tribunal. El sistema legal no podía ponerle esposas a Wagner, pero la sentencia de la historia ya estaba dictada. Capítulo 12. El Código de Silencio. Llegamos al final de nuestro descenso a las aguas oscuras de 1981. A lo largo de esta investigación, hemos despojado a este caso de su barniz de celuloide para exponer la maquinaria de un crimen real. Hollywood es, en su esencia, la industria de la ilusión. Fabrica realidades alternativas mediante guiones, iluminación y edición. La noche de Acción de Gracias, a bordo del Splendor, Robert Wagner utilizó exactamente las mismas herramientas de su profesión para dirigir la ilusión más oscura de su vida. Transformó la escena de un homicidio por violencia y omisión en el trágico escenario de un accidente marítimo. Pero las ilusiones requieren un público dispuesto a creer, y en 1981, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y el forense Thomas Noguchi compraron boletos para la primera fila. Creyeron en la ilusión porque era más fácil, más barato y políticamente más seguro que encender las luces de la sala y mirar la sangre en el escenario. Natalie Wood no fue víctima de una fuerza de la naturaleza, fue víctima de una fuerza institucional. En este capítulo final, unificamos las piezas dispersas de la evidencia para dictar la sentencia que el Estado de California se negó a pronunciar durante más de 30 años. La suma de las partes, la evidencia innegable. Para que un jurado condene, la cadena de evidencia debe ser inquebrantable. Repasemos los hechos forenses y logísticos que hemos establecido y que destruyen la narrativa del resbalón accidental. Primero, el perfil psicológico. Natalie Wood padecía una hidrofobia clínica y paralizante. Una mujer aterrorizada por las aguas oscuras no camina sola hacia la cubierta de popa en una tormenta helada a medianoche. Segundo, el mapa de la violencia. El cuerpo de Natalie hablaba a través del Dr. Noguchi,
a pesar de que el sistema ignoró sus palabras. Los hematomas frescos y profundos en las caras anteriores y posteriores de sus antebrazos, la contusión en la rodilla derecha y el rasguño vertical en su mejilla izquierda, no son el resultado de un impacto contra la goma blanda de un bote inflable. La biomecánica moderna lo confirma. Son la firma forense inconfundible de heridas de defensa y marcas de sujeción extrema. Hubo un asalto físico a bordo. Tercero, el espejo acústico. Las leyes de la física del sonido sobre el agua fría validan de forma irrefutable el testimonio de Marilyn Wayne. Natalie no cayó y se hundió en silencio. Gritó por su vida durante 15 agonizantes minutos. Y lo que es más condenatorio, una voz masculina, arrastrando las palabras por la intoxicación, le respondió desde la cubierta del Splendor, reconociendo su presencia en el agua y negándole el rescate. Cuarto, la intención criminal, mens rea. Al prohibir al capitán Davern encender los potentes reflectores del yate y retrasar deliberadamente el llamado a la Guardia Costera de los Estados Unidos durante casi 2 horas, Robert Wagner eliminó activamente la única ventana biológica de supervivencia de su esposa en aguas a 12 que la besó. No fue un estado de shock, fue una decisión táctica. La autopsia de un privilegio. El verdadero crimen del caso Natalie Wood se cometió en 2 fases. La primera ocurrió en el agua, la segunda, en los despachos del poder. El Código de Isla Catalina nos demostró cómo funciona la justicia en Estados Unidos cuando el sospechoso es rico, famoso y está bien conectado. Si un ciudadano de clase trabajadora se hubiera emborrachado, hubiera destrozado su casa en un ataque de celos, su esposa hubiera aparecido muerta con moretones de agarre en los brazos, y él hubiera esperado horas para llamar a la policía, habría salido de esa casa esposado. Con Robert Wagner, los detectives tomaron café. No procesaron la embarcación con luminol. Devolvieron la escena del crimen a los pocos días y le permitieron dictar los términos de su propio interrogatorio a través de abogados de élite. El sistema de justicia no falló. Funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar ante la élite corporativa y del entretenimiento. Protegió al activo financiero, Wagner y la serie Heart to Heart, Walken y la película Brainstorm, y desechó el daño colateral, Natalie Wood. El silencio fue comprado, como en el caso del secuestro psicológico del capitán Davern, o fue institucionalizado, como en el cierre express del Dr. Noguchi y el detective Ratliff. El legado de los silenciosos. No se puede hablar de encubrimiento sin señalar a los facilitadores. Christopher Walken ha vivido 4 décadas bañadas en premios, respeto y fama mundial. Su negativa absoluta a utilizar su plataforma para buscar justicia para la mujer que lo admiraba es el silencio más ensordecedor de Hollywood. Su omertá lo salvó de la cárcel o del ostracismo en 1981, pero lo condenó moralmente a ser el espectador perpetuo de una injusticia. Dennis Davern, por otro lado, es la prueba viva de que la culpa es un ácido que eventualmente corroe el contenedor que la guarda. Aunque tardó décadas, su confesión final fue el torpedo que obligó a reabrir el caso en 2011. Sin embargo, su inacción en los primeros 15 minutos después de los gritos en la cubierta, su decisión de obedecer a su jefe en lugar de lanzar un salvavidas, es una mancha que ninguna confesión literaria puede lavar por completo. Ambos hombres eligieron la autoconservación por encima de la vida de Natalie. Veredicto final, la sentencia de la historia. En 2012, el estado de California enmendó el certificado de defunción, eliminando la palabra accidental y admitiendo factores indeterminados y dudas forenses. En 2018, Robert Wagner fue nombrado oficialmente persona de interés, pero el Estatuto de Limitaciones de la Evidencia Física ha expirado, no por el tiempo, sino por la destrucción deliberada perpetrada por la policía en los días posteriores a la muerte. Robert Wagner probablemente nunca verá el interior de una celda, pero un documental de archivo no está sujeto a las limitaciones de un fiscal cauteloso. Basándonos en la totalidad de las pruebas científicas, testimoniales y logísticas presentadas a lo largo de este expediente, el veredicto es ineludible.
Natalie Wood no resbaló. Fue víctima de una agresión física por parte de su esposo durante un ataque de furia inducido por el alcohol. Cayó, o fue empujada al agua, y luego fue abandonada intencional y maliciosamente para que muriera ahogada y congelada. Epílogo. El mar no olvida. Natalie Wood pasó su vida aterrorizada por una profecía de la infancia que le advertía sobre las aguas oscuras. Trágicamente, su mayor miedo no estaba en la profundidad del océano, sino en la superficie, en los hombres en los que confiaba. Hoy, el yate Splendor ha cambiado de manos y de nombre, e Isla Catalina sigue recibiendo a turistas ciegos a su historia. Pero nosotros ya no estamos ciegos. Este expediente se cierra no con un final feliz, sino con una promesa. La maquinaria de la fama puede alterar un informe policial, puede borrar la sangre de una cubierta de madera y puede silenciar a los testigos. Pero no puede alterar la física, no puede borrar la ciencia forense, y en última instancia, no puede hundir la verdad para siempre. Marilyn Monroe, el expediente 007, murió por saber demasiado. Natalie Wood, el expediente 012, murió por amar al hombre equivocado en el ecosistema equivocado. La autopsia de Natalie Wood está completa. La ilusión se ha desvanecido. Veredicto de la historia. Homicidio por omisión y asalto.